¿El caso de Esther López lo pudo haber resuelto Zara? ¿Cómo es esto? Vamos a verlo porque esta es una información que había salido en su momento, que llama muchísimo la atención. Hoy vamos a ir analizando un poco partes de los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, como hemos estado haciendo en estos últimos días, otros informes de criminalística, pero también los posicionamientos de los teléfonos móviles de Óscar y Esther. Hay muchas dudas, evidentemente la defensa las va a plantear todas y creo que va a ser un caso bastante complicado. Realmente no es el caso que se está diciendo en los medios de comunicación, que está todo hecho o que está todo dicho. Pero vamos a hablar ahora de Zara, y es que la Guardia Civil en un momento dado recurrió a un laboratorio de esta empresa para relacionar las fibras en las uñas de la víctima Esther López con el pantalón del principal investigado Óscar Sanz. De momento se había dicho en aquel instante que fueron calificados como que tenían un valor probatorio bastante escaso. Pues en un momento dado, en el año 2022, cuando había sucedido la muerte de Esther López, el grupo Inditex, del cual formaban parte marcas como Zara, por ejemplo, de la cual estamos comentando, colaboraron para tratar de averiguar si había unas fibras halladas bajo las uñas de Esther López, si estaban relacionadas con el pantalón tipo chino que vestía Óscar Sanz, el último amigo que sabemos que la vio con vida y que es el único y principal sospechoso en los hechos. Básicamente, lo que pasó es que las fibras se sometieron a un análisis que fueron halladas en las uñas durante la autopsia y decían que podrían estar relacionadas. Finalmente pareció que no. Nuevamente se dijo que había unas fibras pertenecientes a la ropa de Esther en el Volkswagen T-Roc, en este coche, y fueron calificadas por los investigadores nuevamente en los informes de escaso valor probatorio. Lo que se pretendía era avanzar, profundizar en la línea de todas las averiguaciones en torno a este caso, ser más específicos en torno a estas fibras. Bueno, de hecho, el laboratorio de Zara lo que dijeron es que estas fibras de algodón blanco halladas en las uñas de Esther López podrían ser muy ubicuas y que tenían escaso valor, que por lo tanto no se ha tratado de una prueba concluyente, sino de algún tipo de indicio no concluyente. Y aquí es donde entraba en juego Inditex, que contaba con estos laboratorios modernos para ayudar a la investigación, y se decía que esta empresa tenía un departamento de análisis textil muy moderno que iba a permitir acotar y limitar mucho más la procedencia de estas fibras. De lo contrario, estaríamos hablando de miles de pantalones compatibles con las fibras que tenía Esther bajo sus uñas. Finalmente no se pudo llegar a probar que la prenda que tenía Óscar, que era un pantalón chino de color beige, de talla 44 y que fue comprado en una tienda de Zara, lo que dijeron es que los expertos de Inditex estaban comparando estos resultados entre las fibras con el pantalón de Óscar, pero no se pudo llegar a concluir que fuese el mismo. Y después de todo esto, es cierto que en el año 2022, cuando se había analizado el tema de Inditex, había aparecido el nombre de Zara en torno al caso por la muerte de Esther López, los medios empezaban a decir que no había ninguna prueba definitiva en contra ni de Óscar Sanz ni de otras personas investigadas, porque sí que hubo otros hombres más con los que supuestamente había estado esta chica que fueron investigados y no resultaron siendo los principales acusados. Pero básicamente, después de los análisis realizados en su casa, en su coche, de que no hallaran restos de sangre ni de ADN de Esther López, decían que no se podía concluir que este hombre hubiese terminado con la vida atropellando a Esther. Pero vamos a ir analizando poco a poco alguno de los informes que tenemos por aquí. Estamos analizando en estos últimos días el caso de Esther López con algunos de los informes que nos han llegado sobre este caso, y hay que decir que hay bastantes medios hablando también de este tema en las últimas horas por el zulo que se encontró, el cuarto secreto que se encontró en casa del principal investigado, pero 4 años de espera, dice La Vanguardia, de una familia rota para que se haga justicia por Esther López.
Este hallazgo de este sótano en casa del sospechoso fue la última traba para que se señale la fecha del juicio en contra del único acusado. Ahora mismo solo tenemos una persona que está investigada por la muerte de esta chica de 35 años que fallecía tras presuntamente un atropello. La UCO dice que fue con el coche de su amigo Oscar y que él fue quien terminó con la vida de Esther tras una discusión después de salir de fiesta con unos amigos. Y es cierto que lo que estamos viendo es que hay bastantes dudas con el relato de la UCO. Nosotros obviamente en todos estos vídeos no estamos diciendo que este señor sea inocente. La verdad que es mucho tiempo de investigación y suponemos que la Guardia Civil tendrá sus sospechas, pero hay veces que se pueden llegar a equivocar, ¿no? Y tiene que estar todo muy basado, tiene que haber mucha prueba indiciaria que vaya en contra de este señor y que pueda saltar su inocencia por completo para poder condenarlo por un homicidio e incluso lo que decíamos en el día de ayer, el tema de esa presunta agresión previa al atropello, de la cual no se había hablado y de la cual la propia acusación no se pone de acuerdo en si hay una agresión, si hay dos o incluso si no hay ninguna. Claro, ayer me decíais una cosa que es bastante clave y por eso también se sitúa una presunta agresión, porque básicamente si la hubo se descartaría prácticamente el tema de que la atropelló un coche sin querer, que esta es otra de las posibilidades que se van a plantear, porque en esa curva, en esa cuneta, como veíamos ayer, justo el lugar donde se dice o dice la UCO que se produce el atropello, no encontraron tampoco ninguna marca o algo que pudiese llegar a ser fundamental a la hora de determinar si fue allí ese golpe que le da con el coche, presuntamente para luego dejarla morir. Pero si hubo agresión, esto es bastante clave porque ahí el relato podría cobrar más fuerza. Obviamente no lo diría todo, pero sí que cobraría bastante más fuerza, porque ellos dicen que le da un golpe, luego va por el coche y es ahí cuando la atropella. Si no hay esa presunta agresión, pues evidentemente va más de la mano de la hipótesis de un atropello accidental por parte de otro coche que no sea este, el cual en primera instancia, como pudimos comprobar, los informes de la Guardia Civil literalmente contradicen a la propia unidad central operativa. O sea, esto es algo que no tiene ningún sentido, pero así ha pasado en este caso, así que veremos qué es lo que sucede y ahora vamos a seguir analizando un poco todo este tema. Lo que pasa es que sin la agresión previa, Esther supuestamente está sobre las 3:26 de la madrugada en la calle 2, a la altura de la parte trasera de ese chalet, y que a las 3:30, cuando supuestamente Oscar llega con ese vehículo para que pueda atropellarla, Esther tiene que seguir allí durante unos 4 minutos, según lo que dice estos informes, ¿no? Sin esta agresión, lo que tenemos es a Esther en la calle 2 desde esos minutos hasta 4 minutos después, pues está allí, y con la agresión tenemos que explicar que durante 4 minutos sigue en el mismo sitio. También es cierto que dicen que luego va caminando a unos 4,7 km por hora para que se produzca ese impacto. O sea que desde el momento de la agresión a las 3:26, Esther no se mueve del sitio, no hace nada para llamar a absolutamente nadie, pero cuando llega Oscar, asegura la unidad central que se pone a andar. Para hacerlo más creíble, vamos a comentar una parte del relato final. Es que esta unidad dice que tras el atropello el móvil de Esther sale despedido y se pierde de vista. Básicamente aseguran que Oscar llama a Esther sobre las 3:36 para que su teléfono suene y así poder localizarlo. Aquí tenemos el apartado en donde se dice que consta de un total de 16.799 registros, a los cuales se aplica un filtro sobre la fecha de creación de los registros desde el 12 de enero de 2022 a las 12 hasta el día 13 de enero de 2022 a las
11:59, resultando un total de 28 registros. De estos destacan los siguientes. El 13 de enero de 2022 a las 3:35 hay un audio de duración de 20 segundos proveniente de los archivos de WhatsApp y asociado a este usuario. En este audio un interlocutor se dirige a Óscar hablando sobre trabajo respecto a agencias de viaje. El mismo día, obviamente, a las 3:35 hay otro audio de una duración de unos 57 segundos proveniente de los archivos de WhatsApp y asociado al usuario. En el mismo interlocutor de audio del punto anterior continúa esa misma conversación. A las 3:36, cuando, según el relato de la UCO, Óscar está en la calle 2, aunque su móvil no le esté posicionando ahí por GPS, según otros informes, justo después de atropellar presuntamente a Esther López, Óscar se pone a escuchar dos audios de WhatsApp que son una conversación entre él y un cliente de la agencia de viajes. Algo, la verdad que bastante llamativo. Esto obviamente suponemos que lo va a plantear la defensa, porque aquí vemos que está en en los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. O sea, ¿cómo puede ser que a la misma hora en la que supuestamente se asegura que habría atropellado a Esther López, porque agresión 3:26, impacto con el coche y atropello a las 3:30, 5 minutos después se pone supuestamente a escuchar unos audios de una persona de su agencia de viajes, ¿no? No sé, encajan las cosas un poco raras, la verdad, según lo que ha pasado y en base a estos informes. También es cierto que por el informe del gato, del cual hablamos en el día de ayer, y el informe del Departamento contra el Cibercrimen con los registros del móvil de Esther, demostrarían, por ejemplo, que Esther y Óscar no llegaron juntos al chalet, entre otras cosas, ¿no? Tenemos que Óscar llega al chalet a las 3:23, según el folio 271 del informe del relato final. Aquí lo vemos, la parcela de Óscar Sanz Moreno y el posicionamiento extraído de la cuenta de correo a las 3:23. Esta es la ubicación extraída de esta cuenta de Gmail que está en el informe del 28 de marzo de 2023. O sea que si Óscar y Esther hubieran llegado juntos al chalet, dado que el mismo sí que tenía esa cobertura de las redes wifi de la cual hablábamos en el día de ayer, el móvil de Esther a las 3:23 habría detectado las redes y en el registro de las 3:24 ya sabríamos que aparecería el móvil posicionado con Google usando como referencia la detección de las redes wifi de esa zona. Y tampoco estuvo en cualquier otra zona de cobertura de otras redes, según los informes de estas empresas, ¿no? O sea, desde las 3:26 que detecta esas redes wifi de la calle 3 hasta las 8:49, que era el horario máximo, ese pico de cual habíamos hablado, no vuelve a detectar ninguna otra red wifi. O sea, realmente vemos que los informes de la Guardia Civil matan el relato de la UCO. O sea, esto es algo increíble, no tiene ningún sentido. O sea, aquí llegamos a un punto en el que la defensa va a coger literalmente elementos empleados por la UCO y usarlos en su contra. Esto es algo que sucede en muchos casos, pero es que en este es muy clamoroso. Porque claro, la defensa suponemos que también se va a preguntar una cosa, como el tema de en esa cuneta no sucedió el accidente, o bueno, el presunto atropello a Esther, porque no se encontraron marcas. Bueno, no hacen lo mismo tampoco con la calle que detectan. Hablábamos de los 8 metros por el posicionamiento GPS de otro día. Allí tampoco encuentran esas marcas de las cuales intentábamos hablar. Pero el mismo criterio podemos decir en torno a no fue a casa del Flequi, este señor con el que creo que había quedado en un motel o algo así, habría dicho él en uno de los programas de televisión. Claro, la pregunta sería el por qué no aplicarían el mismo criterio al chalet de Óscar, teniendo en cuenta que en el chalet también se detectaban redes al igual que la de la casa rural. Ese sería el razonamiento en el que consistiría en decir que el móvil de Esther no registró una serie de eventos, como sí lo hicieron con el tema de la casa de donde estaba el Flequi.
Y vamos a hablar de más apuntes sobre el tema de los registros móviles. La defensa contrata a un perito informático para que haga un informe analizando el informe del gato con los registros de los móviles de Esther y de Óscar. Y este informe de las conexiones a las antenas de telefonía, vamos a ir también con este apartado en donde se dice que la geolocalización del terminal móvil usado por Esther López de la Rosa la ubica en un punto diferente a Óscar Sanz Moreno entre las 3:38 y las 8:25, sin registrar ningún tipo de movimiento entre las 4 horas, entre 4 horas 47 minutos, y la distancia entre ambos sería aproximadamente de 1 kilómetro 300 metros. O sea, en el juicio va a haber, obviamente, un perito informático que va a defender que el móvil de Esther desde esta hora estuvo a más de 1 kilómetro del chalet de Óscar. Pero la pregunta es por qué los agentes del gato van a poder demostrar que el móvil de Esther estuvo en el interior del chalet durante 5 horas. Vamos, teniendo en cuenta el propio informe y los registros en el móvil de la víctima, van a tener que hacer totalmente unas piruetas brutales para acceder a esto. El tema de igual lo tenía en el bolso, estaba dentro del maletero, el coche estaba dentro de la caseta, entonces no detectó estas redes wifi. Bueno, realmente podemos llegar a hablar de este tipo de cosas que van a pasar seguramente en el juicio. Pero bueno, lo que nos estamos dando cuenta es que la defensa va a plantear que esas piedras no eran del lugar en el cual estaba situado el posicionamiento del móvil del teléfono de Óscar Sanz. Entonces Esther tuvo que haber sido atropellada en otro lugar. Lo segundo es que la pintura azul no es ni de la casa, ni de ese zulo que se encuentra en el chalet de Óscar, ni siquiera de su propio coche, con lo cual van a decir que ni él ni su Volkswagen T-Roc atropellaron a Esther López. Hasta ahí, esto es lo que van a plantear seguramente. Van a decir también que Esther a las 3:30 no estaba en la calle 2, a la altura de la parte trasera del chalet, y que Óscar tampoco estaba en esa calle porque su GPS está situado en el interior del chalet según los informes que contrataron. Y que la UCO, bueno, no es que mienta, sino que se equivoca y que el atropello sucedió a otra hora y en otro lugar. Pero básicamente el T-Roc no tenía desperfectos según los primeros informes del año 2022. Que el T-Roc no atropella a Esther en esa calle, las piedras que se encontraron adheridas a Esther no pertenecen a ese lugar. La cosa es que también van a decir que en 2022 no se encontró ningún tipo de ADN en el interior del maletero del coche de Óscar. Luego se hicieron otros estudios peticionados de los cuales vamos a hablar. Pero claro, la situación es que Óscar tendría que haber metido a Esther sangrando por la cabeza dentro del maletero de su coche, de ese T-Roc, y que luego no se encontrase ningún rastro de ADN en su interior. Bueno, lo que dice la UCO es que básicamente es porque lavó el coche a conciencia. Y es que el Departamento de Escena del Crimen de la inspección realizada que se hizo en enero y luego en abril, aquí vamos a comprobar varias cosas. Tenemos el folio 228 del informe del relato final, que dice lo siguiente. Este informe, emitido por el Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, dice: evacuado el día 11 de abril de 2022 y entregado en sede judicial en fecha del 12 de abril, establece que hay un indicio consistente en 2 hisopos identificados aplicados en una mancha localizada en la parte izquierda de la boca del maletero del vehículo Volkswagen T-Roc, matrícula Tatán, que sostuvo esa muestra una mezcla de perfiles genéticos de al menos 3 personas, entre los que se encontraba identificados el perfil genético indubitativo del investigado Óscar Sanz, un perfil genético denominado Mujer 8, a la postre identificado como Esther López de la Rosa en este informe. Decían que era preciso recordar que esta muestra era obtenida como consecuencia de la inspección técnico-ocular practicada el 28 de enero de 2022 por componentes del Departamento de Escena del Crimen del Servicio de Criminalística. Los especialistas fijaban su atención en la parte izquierda de la boca del maletero cuando, al aplicar el reactivo químico de orientación en la búsqueda de restos en los que se podía ver presencia de sangre, el Blue Star reacciona. Recogen ahí 2 hisopos frotados en esa mancha de posible sangre. Se inserta para una mayor compresión de las imágenes de esta parte. Vamos a verlas. Estas serían en el acta de inspección técnico ocular.
y aquí se ven las que, bueno, de hecho esto se muestra en televisión en alguna de las ocasiones, hablando de ADN de 3 personas, que también había de otra mujer. Bueno, aquí lo vemos, ¿no? O sea, el ADN se encuentra en la boca del maletero, en la boca izquierda o derecha, como queráis decirlo, pero en esta zona donde se está señalando con la parte amarilla. Es cierto que la propia UCO reconoce que el valor probatorio de ese ADN sería escaso, ya que lo más probable es que se tratara de una transferencia indirecta, todo esto según los propios informes de la unidad central. Vamos a ver las siguientes fotos, serían estas en donde se aprecia esta transferencia de ADN. Y aquí lo dicen, no se puede pasar por alto que el perfil indubitativo de Esther se encuentra en la mezcla con Óscar Sanz en las muestras identificadas obtenidas como una mancha localizada en la parte izquierda de la boca del maletero y otra muestra obtenida en la superficie del maletero en su lateral derecho de la parte posterior. En este punto se podría estimar que el ADN de la víctima hubiera podido ser transferido a estas zonas por el investigado y que pudiera tener menos valor indiciario. Claro, lo que dice Óscar y lo que dice la defensa, o lo que yo entiendo, es que en 2022 dijeron que no se había encontrado ni rastro de ADN de Esther dentro de ese maletero. Lo que sucedió es que los agentes, supuestamente, y según lo que querría explicar Óscar, seguro, es que los agentes cogieron objetos que estaban en los asientos traseros y los meten en el maletero. O sea, Esther había viajado en los asientos traseros, así que ahí es donde se habla de presunta transferencia indirecta de los objetos al maletero. En el juicio lo que van a poder probar es que ninguno de los hisopos frotados en enero, ahí se encontró ADN de Esther, y como la UCO sostiene que el cuerpo de Esther fuera trasladado hasta la cuneta el 13 de enero y el vehículo se inspecciona los días 28 y 29, eso significaría que necesariamente el ADN de Esther llegó por transferencia indirecta según todo esto. O sea, también es cierto que el tema de la llamada al móvil de Esther López, que es de 0 segundos y que coincide temporalmente con la reproducción de 2 audios de WhatsApp, que es una conversación entre Óscar y un cliente de la agencia de viajes. Lo que van a demostrar aquí es esto, que realmente hay una llamada en el momento en el cual se está coincidiendo con la reproducción de estos audios, lo cual sería bastante extraño. Van a decir que no tiene sentido que el acusado se pusiese a reproducir unos audios justo después de haber atropellado a una mujer teniéndola sangrando por la cabeza y que justo después de escuchar estos audios se ponga a llamarla para encontrar su móvil al cual había atropellado y que no lo encontraba. Bueno, y vamos a hablar también de las imágenes que muchos medios de comunicación decían que a este investigado lo tenían ya. Vamos, era la prueba definitiva. Básicamente, la defensa asegura que hay contradicciones de casi hora y media entre el teléfono móvil de Óscar y los vídeos mejorados en este autolavado. Este es el vídeo el cual había salido en muchos medios de comunicación, en el que se aseguraba que podría llegar a ser el coche del investigado. Aquí va a pasar justo ahora ese Volkswagen T-Roc color gris oscuro, en el cual estaría pasando en esta cámara de seguridad, y la Guardia Civil cree que ese es el mismo coche y que en ese instante habría ido a un autolavado. Habría lavado a conciencia ese vehículo y por eso sería tan difícil encontrar rastros o ADN de Esther López en el coche de este investigado, o incluso manchas de sangre, porque el golpe que le dieron o se dio Esther habría sido muy fuerte, ¿no? Vamos a dejarlo por aquí, en esta imagen en la que se ve este coche, estos vídeos mejorados que decía la UCO, y que la juez fijaba la hora como a las 2 de la tarde, el día 13 de enero, mientras el informe de su móvil, también de la propia Guardia Civil, es que esto es increíble, sitúa al investigado en esta zona del lavadero a las 13:22, o sea, realmente 1 hora y 20 para lavar el coche.
La defensa dice que hay demasiadas incertidumbres en todo esto. Según detallan las fuentes judiciales, tendría que ver con esta hora a las 1:59, en la que se fijaban estas nuevas imágenes mejoradas, y básicamente Óscar Sanz presuntamente accedía con su vehículo, un Volkswagen T-Roc, a este autolavado en el polígono de Argales. La hora 1:59 del día 13 de enero, que se fijaba en la leyenda de absolutamente todos estos vídeos. No sé si aquí se puede llegar a apreciar, creo que no. Pero bueno, básicamente esto lo tiene la Guardia Civil, obviamente. Pero aquí también tienen otro problema, porque el tema de los posicionamientos de los teléfonos móviles indica que a las 3:22 sería cuando, según el posicionamiento del móvil, Óscar habría pasado por este lavadero. O sea, 1 hora y 23 minutos más tarde de la hora que se señala en la leyenda de estos vídeos. Entonces van a decir aquí, o se van a preguntar cuál sería realmente la hora correcta, o si este señor pudo haber pasado por aquí o no haber pasado. Lo que dice él es que él no fue aquí, niega que sea su Volkswagen T-Roc, y también el propio Óscar Sanz, en declaraciones a la Guardia Civil, no negaba que pasara por este lugar el 13 de enero, sino que no se detuvo allí, ¿no? Él dijo que se detuvo allí para atender una llamada de su hija que le hizo dar la vuelta en su trayecto, algo que, por cierto, también vendría a confirmar los movimientos que desvela su teléfono, según el informe de la investigación de junio. Y esta nueva contradicción de horarios, salvo que finalmente desde la investigación acabe por aclararse, venía a sumarse al hecho de que algunos de los horarios que se reflejan en los posicionamientos de los móviles de Óscar y de la joven eran bastante difíciles de sostener, como estamos viendo hasta el día de hoy. Ahí está el caso del trayecto que realizaba, según la investigación, desde su chalet del Romeral al lavadero del coche de Argales. Saldría de Traspinedo a las 3:04, llegaba a las 3:22, 19 minutos tal y como refleja la Guardia Civil, y es que dicen en la franja horaria de las 3:05. Y es que dicen, en la franja horaria de la 1:52 a las 3:04, su terminal móvil dejó de tener actividad y se desplazó hasta la vivienda familiar que tiene su familia y en Traspinedo, donde supuestamente pernoctó la noche anterior. El siguiente posicionamiento, según la Guardia Civil, sería a las 3:23 y a las 3:37 horas en la citada estación de servicio low cost, que tendría que haber circulado casi a 200 km por hora según los propios informes. Pero bueno, si estos horarios, 3:22, 3:59, y claro, aquí tienen muchísimos problemas en torno al tema de estos horarios, la leyenda, como no aseguren que las cámaras y el horario estaban mal, pues se detalla 3:22, 1:59, y luego se dice Esther López que estaba su teléfono móvil en Valladolid a las 8:49 de la mañana del día siguiente a que fuera vista por última vez, es decir, el día 13 de enero, mientras que Óscar permanece en su casa de ese municipio de Traspinedo entre las 3:22 y las 9:10 de ese día. Vemos que hay aquí unas incertidumbres, por no hablar de contradicciones grandísimas en los informes de la Guardia Civil, que se suma a una investigación que no aporta una luz muy grande en torno a la desaparición y posterior muerte de esta chica. Te la llevas a tu casa, tiene que seguir viva, y cuando la sueltas en la cuneta tiene que seguir viva, porque si no, ¿en qué momento entra la hipotermia? ¿No? Es que, joder, si la atropella y ya se la lleva al momento, no puede morirse de frío, tiene que dejarla tirada y que se muera de frío, ¿no? Uh-huh. Entonces la tiene que mantener con vida en casa, y luego ya se deshace de ella todavía viva y la termina de matar el frío de esa noche. Pero se deshizo de ella todavía viva. Claro, esa es mi duda. Porque no puede ser. 20 y pico días. Claro, a lo mejor sí que es verdad, fíjate, a lo mejor sí que es verdad que la zona esa se exploró los 5 primeros días y luego ya no se volvió a tocar. Y entonces la colocó esos 5 días después, porque ya saben que no van a volver a esa zona. Claro. Porque hubo helicópteros, drones, perros de estos, perros de búsqueda, y no se encontraba. Es que 20 y pico días, mira, ni estando bien, yo pienso que aguantas 20 y pico días, porque sin agua ni nada, no aguantas 20 y pico días. Y ya con los golpes que tienes, la hemorragia. No, realmente los investigadores piensan que esa noche murió. Esa misma noche. Sí. 8, pero ¿cuánto tiempo después? Porque dijimos que había estado viva 8 horas. Sí, que la autopsia dice que estuvo como agonizando 8 horas antes de morir. Es que eso es lo raro, es como que no coinciden los datos. O la mata y después esconde el cuerpo y se deshace de él después, en plan lo limpia o algo, y después lo tira en la cuneta,
Claro, Tendría es lo sentido. que dijo él. Él seguramente la Sí. llevó a casa, le clavó el Pero la tenedor. llevó a casa viva. Eso sí. Tiene que Eso estar sí, viva. Eso sí. Tenía ya un golpe bastante fuerte. En la cabeza, creo que decían, varios hematomas. Y después la jueza creo que estaba investigando varios golpes más para saber de qué eran esos golpes. Que a mí me parece, en este caso, un despropósito algunas cosas, como vas a 2 años después, estás preguntando por varios golpes que tenía Esther López en la cabeza. Ya. Es Sin que sentido, el no sé. juicio, o sea, todavía sigue sin cerrarse este caso a día de hoy. Claro, está investigado. Este señor, hubo una vista oral en la que él compareció hace poco. La familia de Esther López está completamente o piensa que es él el que supuestamente acabó con su vida, pero para la jueza por el momento parece que hay indicios, pero las pruebas que no son tan concluyentes. Es que Pero pruebas no otro dato con el concluyentes. tema de la cuneta es que al parecer Oscar unos años antes había tenido un Sí, accidente también había tenido un justo ahí, accidente en esa Accidente. zona. en esa misma curva. ¿Y el nombre de la otra persona que dijisteis al El principio? Manita. Carolo. El Manita. Ah, Hermanitas. Se descartó, Se descartó. al final se descartó. Se descartó. Pero sí que es verdad que se conocían Esther y Ramón, ¿no? Tenían cierto contacto. Sí, al final ella conocía a todos. Aunque realmente hay personas que saben un poco más del caso y de las relaciones interpersonales de todos los. O sea, del investigado, de Esther, de Carolo y tal. Y decían, o se dice que al parecer la hermana de Esther, que es la persona que está como la cara visible en televisión, que prácticamente cada vez que se habla de Esther López, Sale ella. sale la hermana. O sea, Inés López sale casi siempre en televisión. Evidentemente están desencajados porque 2 años después y ahora al saber este informe de que la dejó morir, la dejó agonizar, pues imagínate para la familia lo que es eso, ¿no? Pero se decía eso, que Oscar al parecer era más amigo de la hermana que de Hostia. Esther realmente. ¿Y la hermana qué dice? ¿Estás segura de que fue Oscar o...? Sí, la hermana está segura de que fue él. Vale, vale. Pues es lo que evidencia en casi todas sus entrevistas. Porque la hermana esta, la que habla en televisión, es la que era amiga de Oscar, por así decirlo, ¿no? Sí, es lo que O sea, dice. que lo conocía bien, básicamente. Sí, Vale. yo pienso que sí, por lo que escuché. Un dato curioso también es que, claro, el nombre de Ramón el Manitas viene a la policía por Óscar, porque él es el quien se lo dice. Esa era mi pregunta, porque claro, dijisteis muy pronto Yo lo dije, del Manitas. yo dije claro. un vecino, y en realidad ese vecino resulta que era Óscar, ¿no? Que se lo había dicho la policía que podría ser uno de los culpables de la muerte de Esther López. Durante el caso vino muy rápido el Manitas, ¿no? Entonces, claro, fue el Oscar el que dijo ese nombre. Claro, para Sí, despistar a la policía Exactamente. y ganar tiempo. Ahora, bueno, salió una noticia súper reciente y es que estaban diciendo en los medios que Oscar podría ser inimputable. Claro, eso es lo que os decía yo, que había, Sí. según lo que él declara, bebe esa noche 12 cervezas y se mete varias rayas. Pues estaban valorando de que eso iba a ser inimputable a Oscar por eso. Que estaban viendo si podría ser inimputable por eso. Pero realmente él, en su relato, vemos que se acuerda de todo, o es lo que está manteniendo. Entonces Claro. dices tú, a ver, ¿cómo va a ser inimputable una persona que está diciendo que se acuerda de absolutamente todo lo que hace, que da la manilla de la puerta, del limpia el garaje, teléfono. limpia... Bueno, lo del teléfono él no lo dice, evidentemente, Claro, eso claro, lo dice claro. la UCO. Pero en su relato, en lo que dice él, dice, baja Carolo del coche, Esther baja en este punto, justo a esta hora. Se acuerda de todo. Entonces, Sí. no puede ser. Muy, muy mal no iba. No. Claro, pero aunque fuese mal, no tiene ningún tipo de sentido que sea inimputable. No sé. Hombre, que- aparte, daros cuenta que si es como dice la UCO, que la dejó agonizar, a Claro. mí me parece muy escabroso. Y sí, y otro detalle más que no comentamos es que en ese momento en España la pena por ocultar y trasladar un cadáver era de tan solo 1 año. ¿Sabes? Tú matas a alguien, coges el cuerpo, lo desplazas, haces lo que quieras con él, solamente la pena te va a aumentar en 1 año. o ¿Sabes? sea, ¿crees que lo hizo para tener esa pena? No, Eso digo es a que, nivel jurídico. Claro, que solamente está penado por Ah, un que es, año. que es algo que está mal. Claro. hecho. Es como el descuartizamiento. El descuartizamiento a nivel jurídico en España me parece que no tiene ni... A lo mejor creo que es 1 año y ni eso, de cárcel. Claro, no tiene Descuartizar a pena. una persona. Claro, es como que tú puedes matar a alguien y hacerle después de todo que no va a pasar nada más
igual que si dejas ahí el cadáver en Claro, el porque momento. lo que se condena es el delito. O sea, porque al final tú piensas, ahora esto, la jueza tiene en sus manos esto. Y te va a decir, vale, puede ser asesinato o homicidio imprudente. Porque como es un atropello, pues la defensa de Óscar te va a decir, pues no la vio, o como era de noche no había luz y Sí, la atropelló es que no hay sin más querer. gente para implicar en este caso. Claro, eso que es pueda lo que te va a corroborar decir esto. la defensa. Incluso seguro sí. que te contratan peritos diciendo, pues mira, el coche tenía unos rasguños y no es de eso. Pues es Claro. lo que va a intentar decir ahora. Y la jueza verá si es o homicidio imprudente o asesinato, que es... Y cambia mucho una- la pena de prisión. Sí. Sí. Y aparte, cómo cambian las penas es si hubiera habido ensañamiento. Ahí sí que aumentaría la pena un montón. Ya, pero está el tipo clavándole el tenedor, ¿no? Son Claro. cosas que puedes Yo me lo imagino poner que ahí. sí. ¿Eso Claro. se demostró? ¿O es una cosa que se puso sobre la mesa? Es pero, una teoría de la claro, UCO. en ese Es una informe, teoría, es claro. una teoría. no se puede cerrar Es ya. una Es que teoría. claro, ¿qué pasa en este juicio para que siga abierto? ¿Por qué no se cierra? ¿Qué falta? ¿Comprobar al 100% que todo lo que se está barajando es cierto? Y cuando se sepa, ya está. Es que hay gente que dice en este caso, pero si todo está tan claro, ¿por qué no está en la cárcel Claro, este señor? porque este ¿no? tío está en libertad provisional, creo que está. Porque o- el tipo me no pisó acuerdo. la cárcel. Nunca. Nunca. Es tremendo, ¿eh? Y Cuidado. estamos en 2024. Y ya. tú fíjate que el caso, para la gente que nos escuche y nos vea el podcast, el caso realmente es conocido en España. En otros países no es tan conocido, ¿no? Pero sí que es verdad que las televisiones, sobre todo Telecinco, que es como la cadena aquí más grande, debe ser uno de los casos que desde el 2022, yo creo que prácticamente todas las No se semanas soltó. se habla de este caso. O sea, es como el principal, sobre todo por las mañanas y tal, debe ser uno de los casos que más se tocó. De hecho, yo creo que se hizo mucha presión desde televisión para o meter a este señor en la cárcel o, bueno, que se hiciera justicia por Esther, porque es que realmente hay otros casos de los cuales no se habla y no tienen ni tanta vista, ni, ¿sabes? Yo pienso que eso influye muchísimo, ¿no? La Muchísimo, presión muchísimo. Claro, que tiene no sobre lo el caso. dejan morir el caso Claro, como tal. porque Entonces, ¿cuántos años tenían 35. Ah, no. ¿Cuántos años tenía? Oscar y... Esther tenía 35. Oscar, ¿cuántos tendría por ahí? Unos pocos más, creo. 38, me parece. 38. Estoy seguro. El Ramón tenía como... Era de los 40 entre los 40 Claro, años tendría. Pero Ramón al final no tiene... No, el Ramón al final se demostró no, que tampoco. no pinta nada, ¿no? O sea, fue como Un conejillo de indias. Lo que yo no entiendo de es ¿por qué dicen eso del río Duero? ¿Por qué dicen que el teléfono, la señal del teléfono se detectó? En plan, porque ¿qué fue? ¿Una coartada o algo? ¿Es mentira? Eso no lo entiendo. ¿Por qué, Porque se pierde la señal en el ¿sabe? río Duero. ¿Por qué dicen que la señal del teléfono al principio se pierde en las cercanías del río Duero, que justo está cerca de la casa de Ramón el Manitas? Claro, pero ¿cuál teléfono? El de Esther. El de Esther. A las 5 y pico, que es la última conexión. 5 y 28 creo que es. Dicen que se pierde allí. Después después se comprobará, consiguen clonar el teléfono tal y se comprueba que estuvo en todo momento con el teléfono de Óscar, ¿sabes? Claro, pero pues entonces seguramente al principio fue por una versión que dio Oscar para despistarlo. Porque Es que se dieron tantas noticias en este caso que a lo mejor algunas no También. estaban en lo cierto, ¿sabes? Claro, yo me imagino que al inicio pues uno da noticias que no están contrastadas, ¿no? Hasta que hicieron la copia del teléfono no pudieron decir algo verídico, por Claro. así decirlo. Entonces dirían, bueno, por la zona, claro, pero la zona abarca mucho. Y aparte Oscar le había echado la culpa al Manitas y Sí. el río Duero estaba cerca de la casa del Manitas. Por ahí pudo salir eso. Entonces, ¿se tiene fecha de un próximo juicio o algo? ¿Esto está ahí por estar todavía? Hasta el momento, Oscar no puede salir del país, eso sí. Claro, pero está le libre, quitaron tío. lo que es el pasaporte y tiene que ir a firmar cada lunes. ¿Cuántos años lleva así? 2 años es. 2 años. ahora. Hace 2 años. Y, O sea, pero, ¿qué hace falta para cerrar un crimen así? ¿Sabes? ¿Qué prueba podría ser la determinante? Es que eso es lo que no llevo a entender. ¿Qué hace Claro. falta para cerrar un crimen? Y fíjate que el informe parece muy concluyente. O sea, en el informe dicen muy que detallado. este señor fue el que acabó con la vida de Esther López.
por Y- un arrebato, etcétera, etcétera. Porque Lo los confesó él como posicionamientos- tal, declaró que es verdad todo lo que se dice. No, no, si no. no estaría libre. Entonces ahí ya sí que sí sería lo último para. Claro, para yo cerrarlo. pienso que si él con... Él está diciendo que no, en todo momento, que Sí, lo que da. él dice que todo es mentira, lo de la UCO, que se va a demostrar, que él no hizo nada, que no limpió el coche ese día, que no era su coche el que se ve por las cámaras. O sea, le dice que Ni- no a todo. Aparte Algo tiene así. la presión de toda la televisión y ni así se llega a cerrar. No sé, hay gente que tiene teorías de que realmente no fue él y que a lo mejor otros de los implicados y tal, o que pudo pasar algo en una fiesta, no sé. Yo, Pero hay como muchos detalles, demasiados, ¿no? En contra de él. sí, a mí me parece también que... Es que, joder, lo de los teléfonos, tío, en plan, que se encuentra el mismo teléfono, en plan, el de Esther y el de Oscar se encuentran toda la noche juntos. Pero es que aparte, tío, es que, vamos a ver, a ti te dicen, ha pasado este crimen, imagínate que te investiga la policía y tú no has sido, ¿no? Tú lo mínimo que haces es decirle la verdad, ¿no? Si a las 5 de la mañana estabas paseando por Claro, el y resulta que se cementerio, comprueba que- lo mínimo es que digas, mira, pues yo vine a dar un paseo por aquí y ya está, ¿sabes? Sea cual sea la verdad, por muy alarmante que parezca, la dices, ¿no? Si la policía te reclama eso. Si empiezas a inventar, si se no sé qué, si tal, tío, algo tramas. Sí, sí, de sí, hecho, sin el duda. informe dice o sea, que estuvo él con el móvil, o sea, que el móvil del investigado estuvo 38 minutos en el punto exacto donde dejaron a Esther López. Ah, encima. Vamos encima. Y de hecho, a los días siguientes de la desaparición se hicieron como varias búsquedas en Google Maps por esa zona. Y él dice en la vista oral, cuando le preguntan por eso, dice, no, pero es que como tengo una agencia de viajes, estaba programando un viaje para ir a Valencia, algo así, dice. Pero, y le dice la jueza, pero ¿realmente estás preparando un viaje para ir a Valencia y tienes que moverte justo a ese punto? Claro, es Es que raro, es todo muy raro, tío. Es que nadie Es se un lo cree. despropósito. Nadie se lo cree. También el tema de la chaqueta, que decían que tenía como saliva de Esther justo en este lado, y entonces Sí. los investigadores piensan que es como... Que la agarró, a lo La mejor. agarró, la dejó aquí en este punto, pero claro, eso es difícil demostrar eso. ¿Sabes lo que me da pena a mí de todo esto, tío? Los familiares, ¿sabes? Que estén viendo, o sea, tú imagínate que nosotros no conocemos a esta persona de nada y todavía sientes lástima por el caso. Tú imagínate a su hermana viendo todo esto, cómo está todo detallado, como claramente están poniendo un culpable y que venga este señor que tú lo conoces y con toda su cara te diga, no, yo no he hecho nada. ¿Sabes? Se te tiene que caer el alma al suelo. Se tiene que ser algo terrible. Y así lo vemos en televisión cada vez que sale. Pero es que tiene que ser algo, tío, que, no sé, me revuelve por dentro eso. Antes del coche hablaste del tema de la centralita, que fue otra de las pruebas de las cuales se habló últimamente, de que No, se la borró la centralita hasta 2 veces del coche. No, La eso no- centralita del coche. Hasta 2 veces, dicen Claro, porque que, es un que coche se borró. tecnológico. Claro, al final. Y eso entonces la policía empezó a decir, bueno, la Guardia Civil en este caso, ostras, esta centralita es complicado de borrar, tienes que saber, tiene que haber una persona que te borre esto. Si se borró hasta en 2 ocasiones, ¿quién ayudó a esta persona Claro, claro. a borrar esa centralita? Porque él no creo que sepa. Entonces es que ahí están buscando un taller donde a lo mejor pudieran haber ayudado a esta persona a borrar la centralita, pero hasta el momento no No se sabe. se encontró. Y además, aunque lo encontrasen, sería otra prueba mayores, pero sería concluyente. No, porque en este caso que podría haber un cómplice, pero bueno, no creo que lo metan. Ni cómplice, Y porque- hasta puedes engañarlo, en plan, oye, necesito Claro, o sea, hacer esto por es este como si tú motivo. vas a un taller y le dices, mira, necesito que me resetees la centralita porque Claro. te inventas algo. El mecánico tú le pagas y ¿qué va a Y decir? ya Sí, está. sí. No va a decir nada, ¿no? O sea, es A lo algo... mejor ni se quieren meter, ¿sabes? Igual lo escucharon y lo saben y se quieren meter.